Jack, un joven de 27 años, trabajaba como cuidador en un sanatorio en Estados Unidos. Para él, ese trabajo no era solo una forma de pagar la universidad, era un paso hacia su sueño de convertirse en psicólogo. Su tarea principal era limpiar las salas de ancianos, un trabajo sencillo que realizaba con dedicación. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Jack se dio cuenta de que sus responsabilidades se extendían más allá de lo descrito en su contrato. A menudo, los miembros del personal senior, ya sea por sobrecarga o por costumbre de delegar tareas, le pedían que administrara medicamentos y, en algunos casos, incluso que cuidara a los pacientes. Para muchos, esto podría haberse considerado explotación o una desviación de sus deberes, pero Jack lo veía de manera diferente. Aceptaba estas tareas con entusiasmo, porque le daban la oportunidad de acercarse a los pacientes y aprender directamente sobre las complejidades de la mente humana. La interacción con los ancianos era algo que realmente le fascinaba. Cada paciente llevaba una vida de historias, emociones y experiencias, y Jack, siempre curioso y atento, veía estas historias como una fuente invaluable de aprendizaje. Le gustaba escuchar cómo estos hombres y mujeres, ahora en su mayoría frágiles y silenciosos, habían vivido sus vidas. Había algo profundamente humano y conmovedor en sus narrativas, algo que los libros y las clases teóricas no podían enseñar. Al principio, Jack se limitaba a escuchar, absorbiendo cada detalle como una esponja. Con el tiempo, comenzó a hacer preguntas, no solo sobre los hechos de las historias, sino también sobre los sentimientos y las motivaciones detrás de ellas. Quería entender qué los había llevado allí, no solo en un sentido físico, sino también emocional y psicológicamente. Algunas historias eran tristes, como la del señor Thompson, que había perdido a su esposa por el cáncer y nunca superó el dolor, pasando los últimos años de su vida en soledad y depresión. Otras estaban llenas de arrepentimientos, como la de la señora Davis, que siempre había soñado con viajar por el mundo, pero nunca tuvo el valor de dejar la ciudad donde nació. Pero también había historias de superación y resistencia, como la del señor García, un inmigrante que, después de décadas de arduo trabajo, logró construir una vida mejor para su familia. Incluso ahora, debilitado por la edad, todavía se enorgullecía de sus logros y disfrutaba compartiendo sus lecciones de vida con Jack. Estos momentos hacían que Jack se sintiera conectado con algo más grande que él mismo. No veía a los pacientes simplemente como casos o estudios, sino como individuos que habían vivido vidas complejas, con triunfos y tragedias, alegrías y tristezas. Esta conexión fue una de las cosas que más lo motivaron a continuar con sus estudios. Sabía que, como psicólogo, su trabajo sería escuchar, comprender y, si era posible, ayudar. Y estas historias, estas vidas, le estaban dando una comprensión práctica y profunda de la naturaleza humana que ningún libro podía ofrecer. Además, Jack comenzó a notar patrones en las historias que escuchaba. Observó que muchos de los ancianos tenían problemas similares, como la soledad, el arrepentimiento y el aislamiento emocional. Estas observaciones empezaron a moldear su visión de lo que quería lograr como psicólogo. No quería ser solo un profesional que prescribiera tratamientos o hiciera diagnósticos. Quería ser alguien que ayudara a las personas a encontrar significado y propósito, incluso en los momentos más oscuros de sus vidas. Con el tiempo, Jack desarrolló un vínculo especial con algunos de los pacientes. Comenzaron a confiar en él, no solo como un cuidador que limpiaba sus habitaciones, sino como un amigo con quien podían hablar. Para muchos, se convirtió en el momento más destacado de su día, alguien que escuchaba sin juzgar y ofrecía una presencia cálida y solidaria. Esta relación también hizo que Jack se diera cuenta de las fallas en el sistema de atención. Vio cómo muchos ancianos eran descuidados, tratados como números en un gráfico, en lugar de seres humanos con necesidades emocionales y psicológicas. Esto reforzó su determinación de marcar la diferencia, de ser un psicólogo que mirara más allá de los síntomas y tratara a las personas en su totalidad. Mientras equilibraba su trabajo en el sanatorio con sus estudios en la universidad, Jack se dio cuenta de que estaba creciendo, no solo como estudiante, sino como ser humano. Las lecciones que aprendió de los ancianos estaban moldeando su visión del mundo, y sabía que cuando finalmente se graduara y comenzara a practicar la psicología, llevaría consigo todas las historias,
todas las vidas que había tocado y que lo habían tocado a él. El sanatorio no era solo un lugar de trabajo, era donde descubrió su propósito, donde se dio cuenta de que, al final, lo que todos buscaban, de una forma u otra, era ser comprendidos, escuchados y, sobre todo, recordados. El trabajo de Jack en el sanatorio era simple, y la rutina diaria rara vez traía algo inesperado. La mayoría de los días seguían un patrón predecible, sin eventos significativos que rompieran la monotonía. Sin embargo, un día, Jack comenzó a notar a una paciente que se destacaba de una manera sutil pero llamativa. Tenía alrededor de 60 años, pero algo en su apariencia sugería que alguna vez había sido más joven de lo que su edad indicaba. Tal vez era el brillo desvanecido, pero aún presente, en sus ojos o la suavidad de sus rasgos, que parecían resistir el desgaste del tiempo. Esta señora despertaba cierta preocupación entre el personal del sanatorio, pero no porque fuera agresiva o difícil de manejar. De hecho, era su comportamiento retraído y enigmático lo que llamaba la atención. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran solo murmullos desconectados, pronunciados en un tono casi inaudible. Era como si su voz hubiera sido olvidada hace mucho tiempo, dejando solo ecos distantes de algo que una vez fue completo. Jack, que siempre había estado interesado en las historias de los pacientes, pronto se dio cuenta de que esta mujer era diferente de las demás. Se mantenía apartada de los demás, como si prefiriera la soledad. Su mirada, casi siempre perdida, transmitía una profunda tristeza, una melancolía que parecía arraigada en algo más allá de la comprensión inmediata. A pesar de su comportamiento reservado, mostraba una bondad silenciosa. Cuando Jack le entregaba la medicación, nunca dejaba de asentir en señal de agradecimiento, aunque sus ojos permanecían fijos en algún punto distante. Cuando él entraba a limpiar su habitación, ella salía sin protestar, esperando pacientemente en la puerta hasta que él terminara. Al regresar, nuevamente lo agradecía con una leve inclinación de cabeza, un gesto simple, pero que revelaba una cortesía y educación que parecían fuera de lugar en ese entorno. Con el tiempo, Jack comenzó a sentirse intrigado por esta mujer. Se preguntaba qué podría haber sucedido en su vida para dejarla en tal estado, atrapada en un mundo de murmullos y soledad. ¿Qué la había llevado al sanatorio? ¿Qué secretos guardaba en su mente, ahora envueltos en nubes de tristeza? Estas preguntas comenzaron a ocupar sus pensamientos mientras realizaba sus tareas diarias. Gradualmente Jack sintió un deseo creciente de acercarse a ella, de tratar de comprender su historia. Sabía que como cuidador, su interacción con los pacientes debería ser limitada, pero algo lo impulsaba a ir más allá. Tal vez era su interés en la psicología, o tal vez era simplemente la empatía que siempre lo había guiado en la vida. En cualquier caso, decidió que intentaría, lentamente, ganarse la confianza de esta mujer misteriosa y quizás ayudar a aliviar el dolor que parecía asfixiarla. Sin embargo, esta decisión sería solo el comienzo de un viaje que revelaría mucho más de lo que él podría imaginar, tanto sobre la paciente como sobre sí mismo. Esa tarde fría y lluviosa marcó el comienzo de un cambio significativo en la rutina de Jack. La señora, que hasta entonces había sido solo una paciente silenciosa y aislada, ahora revelaba una necesidad urgente de comunicarse. Jack, conmovido por la simplicidad y sinceridad de su solicitud, decidió ayudarla, a pesar de saber que estaba tomando un riesgo. Cuando trajo el cuaderno y el bolígrafo, sintió una mezcla de ansiedad y curiosidad. Sabía que al romper las reglas podría poner en peligro su trabajo, pero algo en esa mujer le hizo creer que lo que tenía que decir era importante. El momento en que la señora escribió gracias, Jack se dio cuenta de la profundidad de su gratitud. Esas pocas letras, escritas con una mano temblorosa, fueron suficientes para que él sintiera que estaba haciendo lo correcto. Poco después, ella comenzó a escribir su historia, y Jack, sentado a su lado, leyó cada palabra con atención. Reveló que su nombre era Amelia y que, antes de ser admitida en el sanatorio, había sido una empresaria exitosa. Había construido su propia empresa desde cero, y su imperio era motivo de orgullo. Pero su vida dio un giro inesperado cuando sufrió un colapso emocional, exacerbado por las presiones familiares y los problemas personales. Amelia escribió sobre la traición de personas en las que confiaba y cómo, un día, se encontró siendo admitida en el sanatorio bajo el pretexto de necesitar atención, cuando en realidad
Se sentía más como una prisionera que como una paciente. Mientras Amelia escribía, Jack sintió que su propia mente se expandía. No era solo la historia de una mujer común, sino una narrativa llena de dolor, lucha y, sobre todo, injusticia. Comenzó a darse cuenta de que el sanatorio no era un lugar seguro para ella, sino más bien un lugar donde su voz había sido silenciada. Amelia no necesitaba atención psiquiátrica, necesitaba justicia y, sobre todo, libertad. Jack se prometió a sí mismo que la ayudaría a escapar, pero sabía que no sería fácil. Necesitaba planificar cada paso con cuidado. Pasaron las semanas siguientes discutiendo y planeando discretamente la fuga de Amelia. Ella le proporcionó detalles sobre personas que podrían ayudar, como su abogado, que aún le era leal y no estaba involucrado en su confinamiento forzado. Sin embargo, a medida que Jack leía los relatos de Amelia, comenzó a sentir el peso de la responsabilidad que había asumido. Su empatía por la situación de ella crecía cada día, al igual que su determinación de ayudarla. Sabía que tendría que ser extremadamente cauteloso, ya que cualquier error no solo podría arruinar la oportunidad de libertad de Amelia, sino también destruir su propia vida. Pasó el tiempo, y Jack continuó ayudando a Amelia a escribir su historia, un poco más cada día. También comenzó a buscar discretamente información sobre los contactos que ella mencionaba, tratando de construir un camino seguro para sacarla del sanatorio. Amelia, a su vez, demostró una fuerza sorprendente, incluso después de todo lo que había pasado. Ella confiaba en Jack, y eso le dio el valor para seguir adelante, aún sabiendo que las probabilidades estaban en su contra. Finalmente, llegó el día de la fuga. Amelia y Jack habían ideado un plan detallado, que involucraba la colaboración de su abogado y un viejo amigo de confianza, que estaban listos para recibirla tan pronto como salieran del sanatorio. Jack sabía que no habría vuelta atrás, pero estaba decidido a hacer lo correcto. Con el corazón acelerado, ayudó a Amelia a salir de su habitación y juntos caminaron por los pasillos del sanatorio, tratando de no llamar la atención. Cada paso parecía resonar en sus mentes, pero siguieron adelante, guiados por la esperanza de una nueva vida para Amelia. Finalmente, al llegar a la salida, el abogado estaba esperando afuera con el coche en marcha. Amelia se volvió hacia Jack sosteniendo su mano por un breve momento. No eran necesarias palabras, su mirada de agradecimiento lo decía todo. Lo lograron. Jack había logrado lo imposible, y Amelia finalmente era libre. Mientras el coche se alejaba, sintió una mezcla de alivio y una extraña sensación de vacío. Su vida nunca volvería a ser la misma, pero sabía que había hecho lo correcto. Ahora, solo quedaba esperar que algún día se hiciera justicia y que Amelia pudiera retomar plenamente su vida. Jack regresó al sanatorio ese mismo día, dispuesto a enfrentar las consecuencias, pero con la conciencia tranquila, sabiendo que había ayudado a una mujer a recuperar su libertad y dignidad. Amelia Thompson, a los 60 años, era una mujer decidida y dedicada, cuyo amor por el trabajo y por sus hijos, Richard y Emily, era evidente en cada decisión que tomaba. Su mansión, ubicada en un barrio acomodado de los Estados Unidos, era una estructura imponente que reflejaba la prosperidad que había logrado a lo largo de los años. Amelia había construido un imperio empresarial casi por sí sola, y su orgullo por ese logro la motivaba a seguir trabajando, incluso cuando la edad y la salud comenzaban a pasarle factura. Sin embargo, las demandas del trabajo comenzaron a volverse más pesadas. Amelia se sentía frecuentemente agotada, y los mareos que la habían estado atormentando comenzaron a intensificarse. Pero en su mente no había tiempo para cuidarse. El negocio requería su atención constante y creía que sus hijos aún no estaban listos para asumir tales responsabilidades. Richard, de 25 años, y Emily, de 22, parecían más preocupados por los placeres inmediatos que por el futuro. Un día, después de una larga y agotadora jornada de reuniones y decisiones difíciles, Amelia finalmente llegó a casa, deseando solo un momento de descanso. Pero al abrir la puerta del salón, se encontró con una escena que la inquietó. Emily, su hija menor, estaba desfilando por la habitación, mostrando un nuevo atuendo con una sonrisa satisfecha en su rostro, mientras se admiraba en el espejo. Amelia reconoció de inmediato el corte y la tela de la prenda, claramente lujosa. Luego su mirada se dirigió al sofá, donde una pila de bolsas de compras estaba esparcida de manera desordenada. La vista
la hizo detenerse por un momento. No era la primera vez que veía a Emily con ropa cara, pero esa noche, la cantidad de bolsas sugería que se había dado un capricho significativo. Amelia sintió una punzada en el pecho, una mezcla de preocupación y frustración. Sabía que había proporcionado a sus hijos una vida cómoda, pero esta exhibición de gasto desmedido comenzó a activar alarmas en su mente. «Emily, ¿dónde compraste todo esto?», preguntó Amelia, tratando de mantener su voz calmada a pesar del torbellino de pensamientos que pasaban por su mente. «Oh, mamá, fui de compras con unas amigas. ¿Sabes cuánto me gusta la moda?», respondió Emily, sin notar la seriedad en el tono de su madre. «¿No es hermoso? Creo que finalmente encontré mi estilo». Amelia suspiró, acercándose al sofá y tomando una de las bolsas. Examinó la etiqueta, y al ver el precio, una preocupación más profunda la abrumó. «Emily, ¿sabes cuánto costó esto? Estamos en un punto en el que necesitamos ser más responsables con nuestros gastos». Emily puso los ojos en blanco como si la preocupación de su madre fuera exagerada. «Mamá, trabajas tanto. Tenemos suficiente dinero, ¿no? Y además, no compré nada que no pudiera pagar con la tarjeta que me diste». Estas palabras golpearon a Amelia como un golpe. Había dado a sus hijos todo lo que pudo para proporcionarles una vida cómoda, pero ahora veía que su generosidad podría estar socavando su sentido de responsabilidad. Amelia se dio cuenta de que había creado una brecha entre lo que consideraba prudente y lo que sus hijos veían como normal. Sin embargo, lo que más le preocupaba era el hecho de que, mientras sus hijos disfrutaban de los frutos de su trabajo, su salud se deterioraba día a día. Los mareos, que antes eran esporádicos, se volvían más frecuentes, y no podía ignorar la creciente sensación de que algo andaba mal. Pero su amor por sus hijos y su deseo de protegerlos de las duras realidades del mundo la hicieron seguir posponiendo una visita al médico. Sintiendo agotamiento y demasiada debilidad para discutir, Amelia recogió algunas bolsas y las dejó a un lado antes de dirigirse a su habitación. «Emily, necesitamos hablar de esto más tarde, solo necesito descansar ahora». Se retiró, dejando a Emily sola en el salón, todavía absorta en su propio mundo. Amelia, por otro lado, se acostó en la cama pero no pudo dormir. Su mente estaba inquieta, reflexionando sobre el futuro de sus hijos y el legado que estaba construyendo. Cada día que pasaba sentía una mayor urgencia por preparar a Richard y Emily para la vida, pero también sabía que antes que nada necesitaba cuidar de sí misma para seguir siendo la madre y líder que siempre había sido. Pero esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la gran mansión, Amelia tomó una decisión. Sabía que algo debía cambiar, tanto en lo que respecta a su salud como a la forma en que estaba criando a sus hijos. Era hora de enfrentar las realidades que había estado evitando y, sobre todo, proteger lo que realmente importaba, su familia y el legado que había luchado tan duro por construir. «Emily, ¿por qué compraste tanta ropa? Aquí hay más ropa de la que cabe en tu armario», dijo Amelia, tratando de ocultar la creciente frustración en su voz. Emily, aparentemente indiferente a la preocupación de su madre, respondió con casualidad: «Necesitaba actualizar mi armario, mamá». Amelia miró a su hija, buscando algún entendimiento en la vaga explicación que Emily ofreció. «¿Actualizar tu armario?», repitió, más para sí misma que para Emily. «Ya tienes tanta ropa, y muchas de ellas apenas se han usado». Emily se encogió de hombros, como si el problema no tuviera importancia. «Me deshice de toda la ropa vieja que tenía y la tiré. Estaban pasadas de moda». La declaración de Emily golpeó a Amelia como un choque. Sin decir nada más, salió rápidamente afuera, con el corazón acelerado. Al abrir la puerta hacia el exterior, se encontró con una vista que la dejó incrédula. El contenedor de basura estaba desbordado de ropa, tanta que algunas habían caído al suelo debido a la falta de espacio. Camisas, vestidos, pantalones, prendas que sabía que Emily apenas había usado, estaban amontonadas descuidadamente, mezcladas con basura. El viento frío que soplaba esa tarde de otoño agitaba ligeramente la ropa desechada, como burlándose de la situación. La ira comenzó a apoderarse de Amelia. Se acercó al contenedor de basura recogiendo una de las camisas que había caído al suelo. Era una prenda de alta calidad, comprada no hace mucho tiempo, que aún parecía nueva. Amelia sintió un nudo en la garganta, una mezcla de indignación y tristeza. No podía entender cómo su hija podía ser tan descuidada, tan inconsciente del valor de las cosas.
Emily, que había seguido a su madre afuera, estaba junto a la puerta, observándola con una mirada confusa. «Mamá, ¿qué pasa? Ya no quería esa ropa, así que la tiré. No veo por qué estás tan molesta». Amelia se volvió hacia Emily, tratando de controlar la ira que amenazaba con explotar. «Emily, tiraste ropa que podría haberse donado. Hay gente que la necesita, gente que no tiene... Y tú simplemente lo tiraste todo como si no tuviera ningún valor». Emily se encogió de hombros nuevamente con indiferencia. «¿Donar? Ni siquiera pensé en eso. Solo quería deshacerme de lo que ya no iba a usar». La falta de empatía en la respuesta de Emily dejó a Amelia aún más perturbada. Siempre había tratado de enseñar a sus hijos el valor de compartir y ayudar a los demás. Pero en ese momento, se dio cuenta de que podría haber fallado en impartir esa lección a Emily. El acto de tirar ropa casi nueva, sin siquiera considerar la posibilidad de donarla, parecía simbolizar algo más profundo. Una desconexión con la realidad, una falta de comprensión del privilegio en el que vivían. Amelia suspiró, sintiéndose repentinamente exhausta. El peso de las responsabilidades, las expectativas y ahora la decepción parecían aplastarla. «Emily», comenzó, su voz más suave pero firme, «el dinero que gano no está destinado a ser desperdiciado de esta manera. Y más allá de eso, lo que haces tiene un impacto, incluso si no te das cuenta. No podemos vivir en una burbuja ignorando lo que sucede a nuestro alrededor». Emily, al ver la seriedad en los ojos de su madre, comenzó a comprender la gravedad de la situación. «No pensé en eso, mamá», admitió, pareciendo un poco avergonzada. «Solo quería cosas nuevas y me deshice de las viejas. Lo siento». Amelia puso su mano en el hombro de Emily, suavizando ligeramente su expresión. «Lo sé, querida. Pero necesitamos ser más conscientes de nuestras decisiones. La próxima vez, piensa en cómo lo que ya no quieres podría ser útil para otra persona. Y recuerda, el valor de las cosas no está solo en cuánto cuestan, sino en lo que pueden significar para otras personas». Emily asintió, aún procesando las palabras de su madre. Amelia, por su parte, sabía que el cambio no sucedería de la noche a la mañana, pero esperaba que esta conversación fuera un paso en la dirección correcta. Mientras volvía a entrar en la casa, decidió que era hora de dedicar más esfuerzo a enseñar a sus hijos sobre la importancia de la empatía y la responsabilidad, no solo financiera, sino también social. Sabía que como madre, esa era una de las lecciones más valiosas que podría dejar como legado. Amelia intentó discutir la situación con Emily y la necesidad de responsabilidad, pero la conversación pronto se convirtió en un callejón sin salida. Luchó por hacerle entender a Emily la gravedad del desperdicio y la importancia de considerar las necesidades de los demás. Sin embargo, las palabras de Amelia parecían no tener ningún efecto. Emily, con una mirada desdeñosa, simplemente se dirigió a su habitación, ignorando la solicitud de su madre de hablar sobre el futuro. Con un fuerte dolor de cabeza, Amelia decidió sentarse en el sofá, tratando de calmarse y recuperar la compostura. Sin embargo, antes de que pudiera relajarse, sonó el teléfono. Era Richard, su hijo, y la urgencia en su voz hizo que el corazón de Amelia se acelerara. «Mamá, estoy en la comisaría», dijo, con un tono lleno de desesperación. «Si no vienes a ayudarme, me van a arrestar». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Amelia. Rápidamente se levantó y se dirigió a la comisaría. Su mente corría con preocupación sobre lo que podría encontrar. Cuando llegó, la recibió una escena angustiante. Richard estaba esposado, visiblemente ebrio, con una expresión de arrepentimiento y desesperación. Los oficiales, con expresiones serias, le explicaron que Richard había sido detenido conduciendo bajo la influencia del alcohol y había atropellado a un ciclista. Afortunadamente, el ciclista, a pesar del susto, solo sufrió rasguños menores y estaba en condición estable. Amelia sintió una ola de decepción y disgusto. El comportamiento imprudente de Richard era algo que no había anticipado, y verlo en esa situación la afectó profundamente. No pudo encontrar las palabras para consolarlo, o siquiera reprenderlo en ese momento. El dolor y la frustración eran tan intensos que eligió permanecer en silencio, concentrándose en resolver la situación de la manera más práctica posible. Pagó la fianza de Richard, una suma considerable, para que lo liberaran. Además, Amelia hizo todo lo posible por compensar al ciclista por los daños causados. Pagó un acuerdo sustancial, tratando de mitigar el impacto del accidente,
incluso sabiendo que eso no borraría el error de Richard. Al salir de la comisaría, Amelia se sentó en su coche, completamente agotada y emocionalmente drenada. La combinación de frustraciones con Emily y la crisis con Richard la habían afectado profundamente. Conducía de regreso a casa, con el peso de la responsabilidad y la preocupación sobre sus hombros. Al llegar, miró la casa con una sensación de resignación, consciente de que necesitaba enfrentar los problemas con sus hijos y encontrar una manera de guiarlos hacia una comprensión más profunda de las consecuencias de sus acciones y las responsabilidades que acompañan la vida que llevaban. Llorando en silencio, Amelia condujo de regreso a casa, con Richard desmayado en el asiento trasero. Cada giro en la carretera parecía pesar aún más en sus hombros, y el dolor de cabeza que sentía era casi insoportable. Al llegar, estacionó el coche y con un esfuerzo sacó a Richard del asiento trasero, dejándolo allí mientras ella se dirigía directamente a su habitación. La habitación estaba en silencio, pero para Amelia, el silencio parecía ensordecedor. Se sentó en el borde de la cama, el dolor de cabeza pulsaba en sus sienes, y su mente estaba llena de pensamientos confusos y angustiantes. Se preguntaba dónde había fallado al criar a sus hijos. Trató de revivir los momentos importantes de sus vidas, los esfuerzos que hizo para proporcionar la mejor educación y oportunidades posibles. Y sin embargo, sentía que algo estaba terriblemente mal. Las decisiones irresponsables de Richard y la falta de madurez de Emily parecían reflejar un fallo significativo, y Amelia estaba devastada por la idea de no haberlos preparado adecuadamente para la adultez. Con una resolución firme, Amelia decidió que eran necesarios cambios drásticos. Al día siguiente, convocó a una reunión con Richard y Emily. Estaba decidida a establecer límites y enseñarles la responsabilidad que en su opinión claramente habían ignorado. Richard, Emily, comenzó Amelia con una voz cargada de firmeza y dolor. A partir de ahora, deben entender que sus acciones tienen consecuencias. Los miró a cada uno, su mirada severa pero llena de preocupación. Van a dejar la casa. Ya no hay lugar para ustedes aquí sin mostrar que están listos para enfrentar la vida de manera madura. Emily trató de protestar, pero Amelia levantó la mano pidiendo silencio. Empezarán a trabajar en el negocio familiar y deberán inscribirse en la universidad. Es hora de que asuman responsabilidades y comiencen a construir su futuro de manera seria. Richard, que ya trabajaba en la empresa, recibió una reprimenda aún más dura. Tendrás que cubrir todos los daños que causaste, incluyendo el daño al coche, que ya no será tuyo. Debemos ser claros. Las consecuencias de tus acciones deben ser afrontadas. No habrá más tarjetas de crédito, y tendrás que encontrar una manera de vivir con lo que ganes por tu cuenta. La conversación fue difícil, y el silencio que siguió estuvo lleno de tensión. Richard y Emily, conmocionados y desolados, estaban en un estado inicial de negación. La realidad de lo que se les estaba imponiendo era difícil de aceptar, y la frustración era visible en sus rostros. Amelia, aunque emocionalmente agotada, sintió que había tomado la decisión correcta. Sabía que era necesario que sus hijos aprendieran la importancia de la responsabilidad y las consecuencias de sus acciones. Con lágrimas en los ojos, pero con una determinación renovada, dejó que sus hijos se adaptaran a las nuevas condiciones impuestas. El cambio no sería fácil, pero creía que al enfrentar sus propias dificultades, Richard y Emily finalmente podrían madurar y comprender el valor de las lecciones que la vida intentaba enseñarles. Richard y Emily estaban visiblemente molestos por la decisión de su madre. Trataron de argumentar, elevando la voz y protestando contra lo que consideraban una injusticia. «No puedes hacernos esto, es cruel», exclamó Emily mientras Richard sacudía la cabeza con incredulidad. Ambos estaban furiosos y se sentían traicionados, como si Amelia les estuviera dando la espalda en su momento de necesidad. Amelia, sin embargo, se mantuvo firme. Sabía que necesitaba establecer límites para que sus hijos comprendieran la gravedad de la situación. Les he dado todo lo que podrían desear, pero ahora es el momento de que aprendan a asumir la responsabilidad de sus acciones, dijo con una voz resuelta. Tienen 2 semanas para encontrar un lugar donde vivir y resolver la situación. Desesperados y sin saber cómo reaccionar, Richard y Emily corrieron al banco para intentar retirar la mayor cantidad de dinero posible. Sin embargo, cuando llegaron, descubrieron que era demasiado tarde.
Las tarjetas de crédito habían sido canceladas y su acceso a cualquier recurso financiero había sido revocado. Estaban sin fondos ni opciones. Sintiendo impotencia e indefensión, los dos regresaron a casa, donde la tensión y la desesperación se manifestaron en una serie de discusiones y acusaciones. Amelia, por su parte, estaba profundamente entristecida y angustiada. La decisión de echar a sus hijos de la casa fue una de las más difíciles que había tenido que tomar, y el dolor emocional era casi insoportable. Pasó horas llorando, lamentando el hecho de que su intento de corregir el camino de sus hijos la había llevado a un estado de desesperación. Al día siguiente, al regresar del trabajo, el dolor de cabeza de Amelia se intensificó. La presión que sentía parecía crecer con cada minuto que pasaba, volviéndose casi incapacitante. Tan pronto como entró en la casa, se dirigió directamente al sofá, esperando encontrar algún alivio del creciente malestar. Se sentó, pero el dolor era tan intenso que apenas podía concentrarse. Tratando de llamar a uno de sus hijos para que la ayudara, levantó el teléfono con manos temblorosas. Sin embargo, el dolor se volvió insoportable y antes de poder completar la llamada, Amelia perdió el conocimiento. Su cuerpo colapsó y cayó sobre el sofá, completamente inconsciente. Cuando despertó, no tenía idea de cuánto tiempo había pasado, pero la sensación de debilidad y confusión era palpable. El entorno a su alrededor parecía extraño y distante, y la preocupación de que sus hijos no estuvieran allí para ayudarla solo aumentó su angustia. Amelia estaba en un estado de vulnerabilidad, luchando por entender lo que le estaba pasando, y a pesar de su estado debilitado, una parte de su mente seguía preocupada por el futuro de Richard y Emily. Quería que ellos aprendieran y crecieran, pero al mismo tiempo la realidad de su propia condición la golpeaba con una fuerza abrumadora. Cuando Amelia despertó, estaba desorientada y confundida. Lo primero que notó fue que todavía era de día, pero al mirar la pantalla de su teléfono, se sorprendió al darse cuenta de que había pasado un día entero desde su colapso. Había estado inerte en el sofá durante 24 horas, y ninguno de sus hijos había hecho nada para ayudarla. La vista del teléfono, con la fecha y la hora, la llenó de desesperación y angustia. El sentimiento de abandono por parte de Richard y Emily era profundo y doloroso. Amelia intentó moverse, pero su cuerpo se sentía pesado y descoordinado. Cada movimiento era un tremendo esfuerzo, y el habla se le escapaba. Logró, con gran esfuerzo, enviar un mensaje de texto a sus hijos, pidiendo ayuda. Su respuesta tardó en llegar, y cuando finalmente vinieron a verla, mostraron una mezcla de culpa y preocupación. Richard y Emily, al ver el estado debilitado de su madre, rápidamente la llevaron al hospital. En la sala de urgencias, Amelia fue examinada de urgencia. El médico, después de una serie de pruebas, confirmó que el estrés intenso y prolongado había causado daños en el cerebro de Amelia. Los efectos eran evidentes. No podía mover una de sus piernas con normalidad y su habla estaba gravemente afectada. Sus palabras salían de manera entrecortada e incoherente, un claro resultado del estrés extremo y la falta de atención médica inmediata. El médico explicó que, aunque la condición de Amelia era preocupante, había esperanza. Con el tratamiento adecuado y la rehabilitación continua, era posible que pudiera recuperar algunas de sus funciones motoras y eventualmente volver a hablar con claridad. El camino sería largo y lleno de desafíos, pero la perspectiva de mejora era un alivio en medio de la angustia que sentía. A pesar del dolor y la frustración, Amelia trató de aferrarse a esa esperanza. Sabía que la recuperación no sería fácil y que enfrentaría un largo proceso de terapia y adaptación. Sus hijos, ahora confrontados con la gravedad de la situación, estaban dispuestos a ayudar, aunque el arrepentimiento y la culpa eran evidentes en sus expresiones. Mientras comenzaba a adaptarse a la nueva realidad, Amelia reflexionó sobre las decisiones que había tomado y los desafíos que enfrentaría. La preocupación por su recuperación física era grande, pero el sentimiento de traición y el miedo a no poder recuperar su habla y movilidad la perseguían. Sin embargo, la determinación de superar estas adversidades y el apoyo de sus hijos fueron los pilares sobre los que basó su esperanza para el futuro. Amelia pasó horas llorando. El peso de sus emociones parecía insoportable. Aunque todavía podía caminar, la dificultad con su habla era una carga constante, y la preocupación de que pudiera ser permanente la atormentaba.
Cada intento de hablar era un doloroso recordatorio de cómo su vida había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Sus hijos, Richard y Emily, sintieron la gravedad de la situación y, inesperadamente, se hicieron cargo de la gestión del negocio de su madre. Este gesto, aunque tardío, trajo algo de alivio a Amelia. Con el paso de los meses, Amelia comenzó a ver signos de mejoría. La movilidad en su pierna regresó gradualmente, dándole esperanza de que la recuperación de su habla también fuera posible. Sin embargo, las palabras seguían saliendo de manera entrecortada y desordenada. Luchaba por expresarse con claridad, y cada conversación era un recordatorio de la batalla constante que enfrentaba. Un día, Richard y Emily la llamaron para una conversación seria. Ambos tenían expresiones preocupadas, y Amelia se dio cuenta de que esta conversación era diferente de las anteriores. Le sugirieron que Amelia se tomara un tiempo para sí misma, lejos de la presión del trabajo y las responsabilidades familiares. Argumentaron que ella había dedicado tanto al trabajo y la familia, y que ahora era el momento de cuidarse a sí misma. A Amelia, conmovida por la genuina preocupación de sus hijos, sintió una oleada de emoción. La idea de un descanso, algo que no había considerado antes, le parecía un bálsamo para su espíritu cansado. Aunque no estaba completamente convencida de que un viaje resolvería todos sus problemas, la perspectiva de algún tiempo para sí misma era tentadora. Su sugerencia parecía una señal de que, a pesar de los desafíos, había una luz al final del túnel. Después de una breve discusión, aceptó la propuesta con una mezcla de esperanza y aprensión. La idea de dejar su hogar, su negocio y la rutina que la mantenía ocupada durante un tiempo era un paso significativo. El viaje sería una oportunidad para desconectarse del estrés y enfocarse en su recuperación, tanto física como emocional. Mientras se preparaba para el viaje, Amelia experimentó una nueva sensación de alivio. Había pasado tanto tiempo cuidando a todos a su alrededor y ahora estaba a punto de hacer algo por sí misma. Este pequeño cambio de perspectiva le ofreció una renovada esperanza. En su mente, el viaje se convirtió no solo en un descanso necesario, sino en un símbolo de un nuevo comienzo. Estaba decidida a aprovechar al máximo este tiempo lejos de todo y, quizás, encontrar algo de consuelo y renovación en medio de esta nueva fase de su vida. Los hijos de Amelia se dedicaron a planear un viaje especial para ella, con una atención al detalle que parecía indicar un esfuerzo sincero por proporcionar un momento de alivio y renovación. El viaje se organizó para durar 2 semanas e incluyó una serie de visitas turísticas, prometiendo una experiencia llena de descubrimientos y relajación. Amelia, aliviada por el cambio de ambiente y conmovida por la preocupación de sus hijos, estaba emocionada y sintió un renovado optimismo. Durante el vuelo, Amelia se sintió más ligera. Las nubes parecían más brillantes y el cielo más vasto. Había algo reconfortante en saber que sus hijos mostraban un lado más atento y responsable, lo que la hizo creer que, a pesar de todo, aún había esperanza para la familia. Al aterrizar en el aeropuerto, Amelia recogió su equipaje y encontró un coche esperándola, tal como lo habían prometido sus hijos. El conductor, amable y servicial, la ayudó a colocar las maletas en el maletero y luego la condujo por una ruta que parecía prometedora. Las carreteras estaban rodeadas de paisajes impresionantes, y Amelia se permitió relajarse y absorber la belleza del paisaje en el camino. A medida que el coche se alejaba de la ciudad, Amelia notó que el área alrededor parecía cada vez más desierta. El entorno comenzó a cambiar gradualmente, con paisajes urbanos dando paso a áreas rurales y solitarias. Aunque un poco sorprendida por la distancia del hotel al centro de la ciudad, Amelia confió en la planificación de sus hijos y creyó que la tranquilidad del lugar podría ser una parte intencional de la experiencia. Finalmente, el coche se detuvo frente al edificio que sería su alojamiento. Amelia, esperando ver un letrero de hotel, se quedó atónita al leer la palabra sanatorio en la fachada del edificio. Un sentimiento de incomodidad y confusión la envolvió instantáneamente. Lo que se suponía que iba a ser una escapada relajante y de turismo, ahora parecía haber tomado un giro inesperado e inquietante. El edificio no parecía un hotel convencional.
Su estructura y el ambiente circundante se asemejaban más a una instalación médica que Amelia conocía. Intentó convencerse de que solo estaba siendo paranoica y de que podría haber una explicación lógica para la situación. Sin embargo, la idea de estar en un sanatorio, especialmente después del reciente estrés y problemas, no era algo que hubiera esperado. Con el corazón acelerado, Amelia se acercó a la entrada del edificio, su mente llena de preguntas e inquietudes. La tranquilidad prometida ahora parecía amenazada por una nueva y perturbadora realidad. Lo que inicialmente parecía un viaje de recuperación y descanso, ahora se estaba convirtiendo en un misterio que necesitaba ser desentrañado. Amelia sabía que necesitaba entender lo que realmente estaba pasando, y con esa determinación, se preparó para enfrentar lo desconocido que la esperaba. Amelia, asustada y confundida, intentó darle sentido a la absurda situación en la que se encontraba. Su solicitud al conductor para que la llevara al hotel fue ignorada, y desde ese momento, su realidad cambió drásticamente. 3 hombres, que parecían ser personal del sanatorio, se acercaron y la inmovilizaron con fuerza inesperada. Al principio, Amelia intentó resistirse, creyendo que podría ser una broma cruel o una mala comunicación. Sin embargo, su resistencia fue en vano, y la fuerza de los hombres, junto con la confirmación del conductor de que ella era una nueva paciente, la obligó a entrar en el edificio. Una sensación de desesperanza y frustración abrumó a Amelia cuando las puertas del sanatorio se cerraron detrás de ella. El intento de escapar parecía cada vez más imposible, y el peso de la situación se sentía aplastante. Desde ese momento se encontró confinada en un entorno que no entendía, sin ninguna posibilidad visible de libertad. Mientras tanto, en la habitación de Amelia, Jack estaba perplejo mientras leía su historia. La narrativa era angustiosa y difícil de creer, pero no podía ignorar su solicitud. La duda se instaló en su mente. ¿Amelia estaba realmente diciendo la verdad o solo estaba tratando de inventar una historia para escapar de la situación? El número de teléfono escrito por Amelia parecía ser su única esperanza de verificar la autenticidad de la historia. Jack tomó el papel con el número y antes de salir de la habitación, miró a Amelia con una expresión decidida. «Voy a llamar a este número y verificar lo que está pasando. Si estás diciendo la verdad, haré todo lo que pueda para ayudarte», prometió con convicción. Jack sabía que debía actuar con cautela. Era crucial confirmar la legitimidad de la historia antes de tomar cualquier medida que pudiera comprometer su trabajo y su propia seguridad. La decisión de ayudar a Amelia era importante para él, pero no quería arriesgarse a tomar una decisión precipitada sin tener toda la información necesaria. Salió de la habitación y se dirigió a un lugar más privado donde pudiera hacer la llamada con privacidad. Mientras marcaba el número, Jack sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Si la historia de Amelia era cierta, necesitaba averiguar la verdad y encontrar una manera de liberarla de ese lugar. La llamada fue respondida después de unos pocos tonos, y Jack rápidamente explicó la situación. Al otro lado de la línea, una voz calmada y autoritaria comenzó a aclarar los detalles. A medida que la conversación avanzaba, Jack se dio cuenta de la gravedad de la situación y de las implicaciones involucradas. La información que recibió lo ayudaría a formar un plan para rescatar a Amelia, pero sabía que tenía que actuar rápidamente y con precisión para asegurarse de que nada saliera mal. Con un creciente sentido de urgencia, Jack se preparó para enfrentar los desafíos que tenía por delante y hacer todo lo posible para ayudar a Amelia a recuperar la libertad y la justicia que merecía. Con lágrimas en los ojos, Amelia sonrió cuando vio a Jack regresar al sanatorio, trayendo consigo la esperanza de que su situación pudiera resolverse. Al día siguiente, Jack hizo la llamada prometida, contactando al número que Amelia le había dado. Detalló la situación al hombre que respondió al teléfono, con una voz llena de urgencia y determinación. El hombre, claramente bien informado y resuelto, escuchó atentamente y prometió tomar las medidas necesarias para investigar el caso. Cuando Jack regresó al trabajo, encontró el sanatorio en un estado de gran agitación. El ambiente, que antes era tranquilo y controlado, ahora estaba lleno de policías que se movían con un propósito claro. El corazón de Jack se aceleró al ver a Amelia en el centro de la escena, acompañada por un hombre vestido con un elegante traje negro. El hombre, que claramente llamaba la atención con su porte y la seriedad con la que manejaba la situación, se presentó como un viejo amigo de Amelia.
y también su abogado personal. Amelia se acercó a Jack con una sonrisa genuina y un abrazo emotivo, un gesto desbordante de gratitud y alivio. El abogado, a su vez, estrechó la mano de Jack con firmeza, como señal de respeto y agradecimiento por su ayuda. A través del abogado, Jack supo que la historia de Amelia era cierta. Reveló que los hijos de Amelia, Richard y Emily, habían orquestado un plan detallado para encarcelar a su madre en el sanatorio. Los hijos habían sobornado al director del sanatorio, quien aceptó el soborno para mantener a Amelia cautiva bajo falsas pretensiones de que se había retirado y estaba en un viaje prolongado. Esta conspiración involucraba no solo engaño y manipulación, sino también un completo desprecio por la verdad y los derechos de Amelia. La revelación conmocionó a Jack y destacó la gravedad del abuso de poder y la traición que Amelia había sufrido. El abogado explicó que el plan de los hijos había sido meticulosamente planeado para asegurar que Amelia se mantuviera alejada del público y de la gestión de sus propios bienes, mientras ellos tomaban el control total de sus propiedades y finanzas. Con esta confirmación, la situación se aclaró y se pusieron en marcha acciones necesarias de inmediato. La policía comenzó investigaciones detalladas y el abogado de Amelia tomó medidas legales para procesar tanto a los hijos como al director del sanatorio por sus crímenes. Jack, aliviado de ver que Amelia finalmente estaba recibiendo ayuda y que la verdad estaba saliendo a la luz, se preparó para apoyarla en su camino hacia la recuperación y la justicia. La batalla de Amelia aún no estaba completamente ganada, pero el apoyo de Jack y la intervención legal ofrecían una nueva esperanza de que se hiciera justicia y de que finalmente tuviera la oportunidad de revertir el daño que se le había causado. A pesar de haber recuperado su libertad, Amelia todavía se definía más por su amor maternal. Aunque estaba libre del sanatorio, eligió no denunciar a sus hijos y pidió a su abogado que mantuviera en secreto la implicación de Richard y Emily en el complot contra ella. Su decisión fue impulsada por un amor incondicional y la esperanza de que, a pesar de sus acciones, pudieran encontrar un camino más constructivo en el futuro. Sin embargo, la tristeza seguía marcando su mirada. La experiencia la dejó con un profundo peso emocional que llevaba en silencio. 4 años pasaron rápidamente, y las vidas de Richard y Emily habían cambiado drásticamente. La mansión, donde habían vivido con su madre durante la mayor parte de sus vidas, ahora estaba en proceso de ser desocupada. La vida cómoda y despreocupada que habían conocido se había derrumbado por completo. Después de enviar a Amelia al sanatorio, Richard y Emily tomaron el control de la gestión de sus negocios. Sin embargo, la falta de aptitud e interés de los hermanos llevó a un colapso total de los negocios. En 4 años, todo lo que Amelia había construido a lo largo de su vida se perdió. Ahora, enfrentando la realidad de haber perdido todo lo que poseían, los hermanos estaban en una situación financiera desastrosa. La casa, los coches y todas sus cuentas bancarias estaban vacías. La ironía de la situación no les pasó desapercibida, pero curiosamente, no parecía haber una expresión significativa de tristeza en sus rostros. Había una cierta frialdad en la forma en que lidiaban con la pérdida, como si la magnitud de lo que habían enfrentado no fuera completamente comprendida o aceptada. El día anterior, un abogado amigo de Amelia había hecho una visita inesperada. La noticia que trajo fue devastadora. Su madre había fallecido. Sin embargo, la tristeza de la noticia fue eclipsada por la sorpresa y desilusión que siguió. El abogado les informó que, a pesar de la muerte de Amelia, era poco probable que Richard y Emily tuvieran algún derecho a su herencia. La razón era clara. Sus acciones no solo habían destruido el legado de Amelia, sino que también habían manchado cualquier posible reclamo a lo que ella había dejado. Mientras el abogado explicaba la situación, Richard y Emily quedaron atónitos. La noticia de la muerte de su madre no fue tan impactante como el hecho de que estaban excluidos de cualquier beneficio que podría haberles dejado. La revelación los obligó a enfrentar la dura realidad de que, además de perder su posición privilegiada y cómoda, ahora también estaban privados de cualquier remanente de lo que una vez había sido el patrimonio de su madre. En este escenario, la reacción de Richard y Emily fue mixta. Había una extraña mezcla de resignación y frustración. Ya no tenían la seguridad financiera que una vez disfrutaron y ahora tenían que enfrentar la perspectiva de reconstruir sus vidas desde cero.
La ironía y la justicia parecían entrelazarse en las vidas de los hermanos mientras trataban de procesar la realidad de sus elecciones y sus consecuencias. La vida continuó, y el futuro era incierto, pero la lección que Amelia había dejado, aunque indirectamente, era clara. El costo de la traición y la irresponsabilidad era alto, y ahora Richard y Emily tenían la difícil tarea de enfrentar las consecuencias de sus acciones y encontrar una nueva forma de seguir adelante. Emily y Richard estaban atónitos. La idea de no tener derecho a la herencia de Amelia parecía imposible de aceptar. Sus mentes corrían, tratando de comprender cómo la situación podría ser tan injusta. El abogado, reconociendo la gravedad de la situación y la confusión en sus rostros, decidió explicar la razón con más detalle. Reveló un secreto devastador. Richard y Emily no eran los hijos biológicos de Amelia. De hecho, los registros de nacimiento que tenían estaban falsificados. Esta revelación los dejó en estado de shock, incapaces de procesar la magnitud de la mentira que se había construido alrededor de sus vidas. Para ayudarlos a comprender mejor la complejidad de la situación, el abogado comenzó a contar la verdadera historia de Amelia. Amelia Thompson nació en los Estados Unidos de inmigrantes que enfrentaban graves dificultades financieras. La vida de su familia estaba marcada por desafíos constantes, y la pérdida de su padre empeoró la situación. La madre de Amelia, sin apoyo y con recursos limitados, luchó para proporcionar lo más básico para su hija. Sin embargo, la vida de Amelia comenzó a cambiar cuando su madre conoció a un joven que estaba en una situación financiera más cómoda. Esta nueva relación le dio a Amelia la oportunidad de estudiar en buenas escuelas y acceder a una vida mejor, algo que hasta entonces había sido casi imposible para ella. El padrastro, con su apoyo, ayudó a abrir puertas para Amelia, permitiéndole desarrollar su potencial y adquirir una educación de calidad. Años más tarde, cuando su madre y padrastro fallecieron, Amelia ya estaba establecida y comenzó a construir su propio imperio. Su determinación e inteligencia la llevaron a convertirse en una de las mujeres más influyentes y ricas de la ciudad. Creó un legado significativo, pero, con el tiempo, decidió adoptar hijos para llenar el vacío que sentía en su vida, aunque enfrentó enormes desafíos para asegurar que esos niños tuvieran una vida mejor. El abogado explicó que, al descubrir la verdad sobre la identidad de sus hijos adoptivos, Amelia decidió no revelarla, tratando de proteger el bienestar de los niños que había amado y criado como propios. La decisión de Amelia de dejar parte de su fortuna a los hijos adoptivos fue, de hecho, una forma de darles una oportunidad, pero con una condición: aprender a asumir responsabilidades y valorar lo que realmente importaba. Al escuchar la historia, Richard y Emily quedaron completamente desorientados. El peso de la revelación fue abrumador, y ahora enfrentaban la realidad de que la vida que habían conocido se basaba en una gran mentira. La pérdida de la herencia, la verdad sobre sus orígenes y la forma en que habían tratado a Amelia estaban todos entrelazados en una red de arrepentimiento y desilusión. Desolados e inseguros sobre cómo reaccionar, los dos necesitaban enfrentar la dura verdad y encontrar una manera de reiniciar sus vidas, ahora comprendiendo el verdadero legado que Amelia había tratado de dejarles. La revelación no solo destruyó sus expectativas de futuro, sino que también desafió sus conceptos de identidad, familia y responsabilidad. La vida, tal como la conocían, había cambiado para siempre. A pesar de su impresionante éxito y el imperio que había construido, Amelia Thompson sentía un profundo vacío. El logro de sus sueños profesionales no llenó el anhelo que tenía de formar su propia familia. Tras una serie de exámenes médicos, Amelia recibió la devastadora noticia de que tenía una grave condición uterina que le impediría quedar embarazada. Este diagnóstico la sacudió profundamente, pero también la llevó a considerar otras formas de cumplir su deseo de ser madre. Decidida a llenar el vacío en su corazón, Amelia consideró la adopción. La búsqueda de un niño para adoptar fue un proceso largo y desafiante, pero ella estaba resuelta. Fue entonces cuando un amigo cercano se acercó a ella con una petición urgente. El amigo sabía de una pareja que había intentado cruzar la frontera de los Estados Unidos con 2 niños, pero lamentablemente la pareja no sobrevivió al peligroso viaje y murió.
Los niños, ahora solos y ocultos de las autoridades, estaban en riesgo inminente de ser devueltos a su país de origen, donde enfrentarían la dura realidad de orfanatos inadecuados y malas condiciones. La historia conmovió profundamente a Amelia. El destino de los niños y la posibilidad de darles una mejor oportunidad en la vida era una causa que no podía ignorar. Con un corazón lleno de compasión y una firme decisión de ofrecer un hogar seguro y amoroso, Amelia decidió adoptar a los dos niños, Richard y Emily. Para asegurar la adopción, ella y su amigo crearon documentos falsificados que aseguraron la integración de los niños en su vida. Cuando Richard y Emily fueron informados de la verdad sobre su adopción, quedaron profundamente impactados. La revelación de que eran adoptados y que sus identidades se habían basado en documentos falsificados fue un golpe devastador. Sin embargo, lo que más les afectó fue descubrir la magnitud de la fortuna que Amelia aún poseía. El abogado, al notar la tristeza y la confusión en sus rostros, reveló que Amelia había dejado un testamento que incluía una herencia para ellos. El abogado explicó que, para acceder a lo que Amelia les había dejado, Richard y Emily tendrían que ir al lugar donde Amelia estaba enterrada para iniciar el proceso legal necesario. La noticia trajo una mezcla de emociones. Aunque la perspectiva de una herencia era un alivio en medio de la devastación emocional, el hecho de que tendrían que enfrentarse al lugar de descanso final de Amelia para comenzar el proceso era una tarea que no podían ignorar. Los dos, aún procesando la profundidad de la situación, sabían que necesitaban seguir adelante. La perspectiva de enfrentarse a la realidad del testamento de Amelia y lidiar con la verdad sobre su adopción requería no solo coraje, sino también un reconocimiento de las responsabilidades que estaban a punto de asumir. El viaje para entender y aceptar la verdadera historia de sus vidas apenas comenzaba, y tendrían que encontrar una manera de honrar la memoria de Amelia y lidiar con el legado que ella había dejado. Al día siguiente, Richard y Emily abordaron el vuelo con euforia contagiosa. La emoción era palpable, mientras los dos hacían planes extravagantes sobre cómo gastarían la herencia que esperaban recibir. Emily, con los ojos brillando de entusiasmo, ya imaginaba comprar una casa enorme, donde planeaba dedicar una habitación entera solo para guardar su ropa nueva. Soñaba con llenar el espacio con las prendas más lujosas y finalmente tener un armario digno de sus aspiraciones. Richard, por su parte, estaba igualmente emocionado, pero su enfoque estaba en vivir la vida al máximo. Planeaba fiestas interminables, viajes y un estilo de vida despreocupado, esperando no tener que trabajar nunca más. Cuando el vuelo aterrizó, el abogado los recibió en el aeropuerto y los guió al lugar donde Amelia había sido enterrada. Durante el viaje al cementerio, Richard y Emily discutieron con entusiasmo sus planes futuros, sin ser conscientes de lo que les esperaba. Al llegar al cementerio, fueron llevados a la tumba de Amelia, donde se encontraron con un joven llamado Jack. Estaba de pie junto a la lápida con una expresión serena y algo cansada, como si el dolor de la pérdida aún fuera reciente. Jack se presentó como un amigo de Amelia, alguien que había estado a su lado en sus últimos momentos, y ofreció un apretón de manos respetuoso. El abogado, notando la tensión y las emociones mezcladas que Richard y Emily estaban experimentando, explicó que Jack había sido una presencia constante y de apoyo para Amelia, especialmente durante su tiempo en el sanatorio y después de su regreso a la ciudad. Jack, con una mirada comprensiva, comenzó a hablar con los hermanos sobre el legado de Amelia, detallando su generosidad y cómo había planeado distribuir su fortuna. Mientras hablaban, Jack reveló detalles adicionales sobre la vida de Amelia, destacando no solo su éxito financiero, sino también el amor y la compasión que tenía por quienes la rodeaban. Subrayó cómo Amelia había luchado para superar sus propias adversidades y cómo había buscado, hasta el último momento, ayudar a otros y hacer el bien. La revelación sobre el testamento de Amelia y las condiciones para la herencia comenzaron a desplegarse ante los ojos de Richard y Emily. Escucharon atentamente mientras Jack y el abogado explicaban las disposiciones finales de Amelia. La herencia, como pronto se darían cuenta, no era solo una cuestión de valor monetario, sino que también llevaba un mensaje profundo sobre la responsabilidad y el legado que Amelia quería dejar a sus hijos adoptivos. La atmósfera a su alrededor era solemne,
y la presencia de Jack ofrecía una nueva perspectiva sobre quién había sido realmente Amelia. Richard y Emily, ahora confrontados con la realidad del testamento y el impacto de sus acciones pasadas, comenzaron a reflexionar sobre lo que realmente significaba recibir la herencia dejada por Amelia. La visita a la tumba de Amelia no solo marcó el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, sino que también los obligó a enfrentar las elecciones que harían a continuación y el verdadero legado que esperaba que honraran. El abogado abrió el testamento y, con voz solemne, comenzó a leer las palabras escritas por Amelia. Richard y Emily, con el corazón acelerado, escucharon atentamente. El 98% de toda mi fortuna debe ser donado a instituciones benéficas que he apoyado a lo largo de mi vida. El 2% restante lo dejo a mis 2 hijos adoptivos, Richard y Emily, con la condición de que regresen a su país de origen. Esta cantidad se entregará como un salario mínimo mensual hasta que el dinero se agote. Si deciden no mudarse, la cantidad será completamente donada a instituciones benéficas. Los hermanos quedaron atónitos. Richard frunció el ceño, tratando de procesar las palabras que acababa de escuchar. Emily, inicialmente en estado de shock, comenzó a sentir cómo la frustración crecía a medida que las implicaciones del testamento se volvían claras. La herencia prometida, que habían esperado que fuera una gran suma de dinero, ahora se revelaba como una cantidad mucho menor, distribuida a lo largo del tiempo y con una condición que no habían anticipado. Richard, con la voz entrecortada, preguntó: ¿pero qué hay de la fortuna que tenía? ¿No hay nada más para nosotros? El abogado los miró con una mezcla de empatía y seriedad. Amelia fue muy clara en su testamento. Quiso asegurarse de que la mayoría de su dinero se usara para ayudar a los necesitados, como siempre hizo. El 2% restante está destinado a ustedes, pero solo si aceptan la condición de regresar a su país de origen. Si no lo aceptan, esta cantidad también será donada a instituciones benéficas. Emily trató de racionalizar la situación. ¿Pero por qué haría esto? ¿No somos todavía sus hijos aunque seamos adoptados? ¿No merecemos más que esto? Jack, que había estado escuchando en silencio, intervino con una voz calmada y reflexiva. Amelia tomó la decisión que creyó más justa y significativa. Quiso que ustedes vieran el valor de las oportunidades y la importancia de comenzar de nuevo, no solo en términos financieros, sino también en términos de valores y contribuciones a la sociedad. La revelación causó un pesado silencio entre los presentes. Richard y Emily estaban luchando con la realidad de sus nuevas circunstancias. Habían esperado una herencia significativa que les proporcionara un estilo de vida lujoso y libre de preocupaciones, pero el testamento de Amelia había impuesto una lección inesperada. El abogado continuó, explicando que el dinero reservado para ellos, si decidían regresar a su país de origen, se distribuiría mensualmente como una forma de ayudarles a reiniciar sus vidas. Sin embargo, si elegían no seguir la condición, la cantidad se donaría completamente a las causas que Amelia apoyaba, como ella había estipulado. Richard y Emily enfrentaron una decisión crucial. Podrían optar por regresar a su país de origen y comenzar una nueva vida con la modesta cantidad que recibirían, o quedarse donde estaban y ver cómo toda la herencia se donaba a instituciones benéficas. Mientras la decisión pesaba sobre ellos, Jack ofreció apoyo adicional, ofreciéndose a brindar asesoría sobre lo que podría hacerse a continuación. Sabía que la situación era compleja y estaba llena de emociones encontradas. La visita a la tumba de Amelia y la lectura del testamento habían convertido lo que parecía una oportunidad de riqueza en un desafío de carácter y decisiones de vida. Cuando el sol comenzó a ponerse, Richard y Emily se encontraron en un momento de profunda reflexión. La herencia prometida por Amelia, ahora cargada de significado y condiciones, los obligó a confrontar sus propias expectativas y a decidir qué tipo de futuro realmente querían construir. Los hermanos estaban visiblemente conmovidos, sentados en la oficina del abogado mientras procesaban el contenido del testamento de Amelia. El peso de la decisión estaba sobre ellos y la ira se mezclaba con un sentimiento de impotencia. Richard trató de mantenerse calmado, pero su frustración era evidente en su rostro, mientras que Emily lloraba en silencio, con lágrimas corriendo por su cara. Richard, con la voz ahogada de frustración, intentó entender la situación. No podemos quedarnos aquí sin dinero y sin perspectivas. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Golpeó la mesa con el puño, mostrando claramente su enojo en sus gestos.
Emily, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, miró al abogado. ¿No hay nada que podamos hacer? ¿No podemos impugnar esto de alguna manera? Su voz estaba cargada de desesperación. El abogado, con una expresión comprensiva, trató de calmarlos. Amelia fue muy clara en su testamento. Si no aceptan la condición, toda la herencia será donada a instituciones benéficas. Entiendo que la situación es difícil, pero no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Desesperados y con pocas opciones, Richard y Emily acordaron firmar los documentos necesarios. Aceptar la herencia con la condición de regresar a su país de origen y enfrentar una vida de dificultades era la única alternativa que les quedaba. Llegó el día de la partida, y con el corazón pesado y maletas llenas de pocas pertenencias, dejaron los Estados Unidos. El vuelo fue silencioso y cargado de un sentimiento de derrota. Richard y Emily se sentaron uno al lado del otro, mirando por la ventana sin decir una palabra. La vida que habían conocido se estaba desintegrando y el futuro parecía sombrío. Al llegar a su destino, se encontraron con la dura y persistente realidad de su nuevo entorno. El país de origen era un lugar donde el costo de vida era bajo, pero las oportunidades de empleo eran escasas y las condiciones de vida pobres. El poco dinero que recibían de Amelia no era suficiente para garantizar una vida cómoda. Se vieron obligados a buscar trabajos humildes y a menudo tuvieron que lidiar con las dificultades y frustraciones de la vida cotidiana. La experiencia de regresar a un entorno más pobre y luchar por sobrevivir fue un shock para Richard y Emily. Se enfrentaron a la dura realidad de sus elecciones y la necesidad de adaptarse a una vida que nunca se habían imaginado para sí mismos. Emily, que inicialmente luchaba por recuperarse del duelo por una vida mejor, comenzó a darse cuenta de que el trabajo duro y la resiliencia eran necesarios para sobrevivir. Aceptó varios trabajos, desde dependienta de tienda hasta trabajo en fábricas, y comenzó a adaptarse a la nueva realidad. La experiencia, aunque dolorosa, le enseñó gradualmente a ser más independiente y a valorar el esfuerzo. Richard, por otro lado, tuvo dificultades para ajustarse y encontrar un empleo estable. Su enojo y frustración con la situación lo hicieron difícil de tratar y tuvo que enfrentar el desafío de mantener la calma y la determinación para superar los obstáculos que surgían. Comenzó a buscar oportunidades de formación y educación para mejorar sus cualificaciones, pero el progreso fue lento y lleno de contratiempos. Ambos aprendieron de la experiencia de una manera dolorosa, pero el viaje los obligó a enfrentar la realidad de sus acciones y a buscar un nuevo propósito. La vida que habían esperado, transformándose en una realidad de lujo y facilidad, se había convertido en una lección de humildad y perseverancia. Los años siguientes estuvieron marcados por desafíos y crecimiento personal. Richard y Emily, aunque todavía luchaban por encontrar el equilibrio en sus vidas, comenzaron a reconocer la importancia de las lecciones que habían aprendido y trabajaron para construir una nueva vida, lejos de la opulencia que una vez desearon, pero ahora con una nueva perspectiva sobre el valor de la integridad y el trabajo duro. Después de que Richard y Emily se fueron, Jack y el abogado se quedaron solos. La atmósfera era de tensión y alivio al mismo tiempo. Jack estaba perplejo por la situación, mientras que el abogado parecía aliviado de finalmente poder revelar la verdad sobre Amelia. Fue entonces cuando Amelia apareció. Estaba visiblemente conmocionada, pero tenía una leve sonrisa de satisfacción. Las lágrimas en sus ojos no solo eran de tristeza, sino también de alivio al sentirse finalmente libre de sus hijos y del sanatorio que la había encarcelado injustamente. Amelia abrazó a Jack y al abogado con gratitud. No había revelado su identidad al mundo para proteger su privacidad y continuar su vida sin más traumas. La decisión de Amelia de no regresar a su ciudad natal estuvo marcada por la necesidad de cerrar un capítulo doloroso de su vida. Con el tiempo, encontró consuelo en la nueva vida que había construido. Jack y su esposa se convirtieron en amigos cercanos y la acogieron como parte de su familia. Amelia se convirtió en la madrina del hijo recién nacido de la pareja, una nueva relación que le trajo alegría y un nuevo propósito a su vida. La jubilación fue diferente de lo que Amelia había imaginado cuando estaba en la cima de su carrera. La tranquilidad de la vida, fuera del foco de atención y lejos de los negocios,
le hizo darse cuenta de que la simplicidad y la compañía sincera eran mucho más gratificantes que el prestigio y la riqueza. Disfrutó de sus días en una pequeña casa de campo, libre de preocupaciones financieras y de la presión del mundo empresarial. Pasó tiempo con Jack y su familia, ayudó con el bebé y participó en las pequeñas celebraciones y momentos de alegría que se le presentaban. Sin embargo, la paz que Amelia había encontrado se vio temporalmente perturbada cuando se enteró de que sus negocios habían fracasado y que sus hijos estaban en una situación de extrema dificultad. La noticia la dejó con sentimientos encontrados. A pesar de todo lo que había sucedido, el amor maternal aún latía con fuerza en su corazón. La tristeza por la situación de sus hijos la hizo reflexionar sobre el pasado y lo que podría haber sido diferente. Amelia decidió no involucrarse directamente en la vida de sus hijos nuevamente. Quería preservar la nueva vida que había construido para sí misma, lejos de los errores y las frustraciones del pasado. En su lugar, eligió hacer donaciones anónimas a organizaciones que ayudaban a personas en situaciones similares a las que sus hijos enfrentaban, con la esperanza de que esto pudiera ofrecer algo de alivio a los necesitados. Los años siguientes se dedicaron a vivir una vida tranquila y significativa, disfrutando de la compañía de nuevos amigos y familia. La gratitud que sentía por Jack y su esposa ayudó a mantener a raya el dolor y la tristeza del pasado. Aunque nunca volvió a su vida anterior, Amelia encontró una nueva forma de felicidad y satisfacción. Así, la historia de Amelia, marcada por altibajos, dejó un legado de reflexión sobre la importancia de la familia, el perdón y la capacidad de encontrar la paz interior incluso en las situaciones más difíciles. Su viaje mostró que, incluso después de grandes adversidades, es posible empezar de nuevo y encontrar la felicidad en las cosas simples de la vida. Amelia salió del cementerio con el corazón dividido. A pesar de todo el sufrimiento y la traición, el amor de madre seguía siendo fuerte e inquebrantable en su interior. Había planeado cuidadosamente cada detalle, junto con el abogado y Jack, para asegurarse de que sus hijos recibieran una segunda oportunidad, pero de una manera que los obligara a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Con su última decisión, Amelia dejó la mitad de su fortuna a instituciones benéficas, un gesto que reflejaba su deseo de seguir ayudando a los necesitados, incluso después de su partida. La otra mitad fue dejada a Richard y Emily, pero bajo estrictas condiciones. Tendrían que mudarse al país donde Amelia los había encontrado y adoptado. Recibirían solo un salario mínimo mensual, suficiente para cubrir las necesidades básicas hasta que el dinero se agotara. Esta decisión fue la manera de Amelia de darles la oportunidad de reconstruir sus vidas, pero con la certeza de que tendrían que trabajar duro para lograr algo significativo por sí mismos. A lo largo de los años, Amelia se mantuvo en contacto con Jack y su familia, encontrando consuelo y alegría en la nueva vida que había construido. Su existencia pacífica, llena de nuevos significados, fue un testimonio de su fuerza y capacidad para superar. Aunque los desafíos y el dolor no desaparecieron por completo, la amistad y el cariño de Jack y su esposa ayudaron a suavizar el impacto de las dificultades pasadas. Continuó haciendo donaciones anónimas a organizaciones que apoyaban a niños y personas en situaciones difíciles, en un esfuerzo por asegurarse de que otros pudieran recibir la ayuda que sus hijos podrían haber recibido si hubieran tomado un camino diferente. Amelia esperaba que, algún día, Richard y Emily encontraran su camino hacia la responsabilidad y la integridad, se convirtieran en mejores personas y tal vez la buscaran para la reconciliación. A medida que pasaban los años, Amelia mantenía la esperanza de que, a pesar de los errores y las malas decisiones de sus hijos, ellos pudieran encontrar un nuevo propósito y dirección en sus vidas. Rezaba para que algún día, cuando estuvieran listos, pudiera verlos de nuevo y ver cómo habían cambiado. Amelia creía que todos merecían una segunda oportunidad y que, incluso en las situaciones más difíciles, había espacio para el crecimiento y la redención. Con este sentido de esperanza y la certeza de que había hecho lo mejor que pudo, Amelia continuó su vida con gratitud y paz, rodeada de quienes verdaderamente la amaban y apreciaban. Espero que hayas disfrutado de la historia. Dale like, comenta y comparte. Gracias por ver.